El Titanic, uno de los transatlánticos más grandes y lujosos de su época, se hundió en las primeras horas del 15 de abril de 1912. Todos conocen la historia oficial. El barco chocó contra un iceberg y, debido a su mal diseño, se hundió en cuestión de horas. Sin embargo, detrás de este evento trágico existen múltiples teorías y conspiraciones que plantean que no todo fue tan simple como parece. A lo largo de los años, la historia del Titanic se ha envuelto en un halo de misterio, con detalles oscuros que han alimentado las dudas sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Una de las teorías más populares es que el barco que se hundió no era realmente el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. El Olympic, también propiedad de la White Star Line, había sufrido graves daños en un accidente anterior. Según esta teoría, la compañía, en un intento de evitar las enormes pérdidas financieras por la reparación del Olympic, decidió intercambiar los barcos y hundir deliberadamente el Olympic, disfrazado como Titanic, para cobrar el seguro. A pesar de que esta teoría es difícil de probar, hay varios puntos que los defensores de la conspiración señalan como pruebas. Entre ellas, destacan pequeñas diferencias en el diseño de los dos barcos, el comportamiento sospechoso de algunos miembros de la tripulación y el hecho de que el capitán del Titanic, Edward Smith, tenía experiencia manejando el Olympic. Otra teoría controvertida sugiere que el hundimiento del Titanic fue planeado para eliminar a ciertas figuras poderosas. A bordo del Titanic viajaban algunas de las personas más ricas e influyentes del mundo, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim y Isidore Strauss, todos los cuales perecieron en el desastre. Según esta teoría, ciertos banqueros y magnates, como J.P. Morgan, que debía haber estado a bordo del Titanic pero canceló su viaje en el último momento, habrían orquestado el hundimiento para deshacerse de estos hombres, quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Morgan, uno de los hombres más poderosos de su época, era un ferviente defensor de la Reserva Federal, y algunos teóricos creen que el desastre fue utilizado como una forma de eliminar a sus oponentes en un solo golpe. Pero no solo las teorías financieras giran en torno al Titanic. Existe un misterio en torno a las advertencias que recibió el barco antes de su choque con el iceberg. Varios informes indican que el Titanic había recibido al menos 6 advertencias de otros barcos sobre la presencia de icebergs en su ruta, pero, por razones desconocidas, estas advertencias fueron ignoradas o no tomadas con la seriedad necesaria. Algunos creen que esto fue un fallo humano, pero otros sugieren que hubo una intervención deliberada para no desviar al Titanic de su ruta, asegurando así su colisión. Además, hay quienes afirman que el barco no llevaba suficientes bengalas de emergencia para pedir ayuda, lo que incrementó las sospechas de que hubo una intención de evitar el rescate. En la tragedia del Titanic también se ha hablado mucho sobre la extraña coincidencia con la novela Futility, escrita por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes del hundimiento. El libro narra la historia de un gigantesco barco llamado Titán que choca contra un iceberg en su viaje inaugural en el Atlántico Norte, provocando una catástrofe. Las similitudes entre el Titán ficticio y el Titanic real son sorprendentes. Ambos eran considerados insumergibles, ambos chocaron con un iceberg y ambos sufrían la falta de suficientes botes salvavidas. Esta coincidencia ha llevado a muchos a creer que el destino del Titanic estaba predicho o que, de alguna manera, la historia fue manipulada para parecerse a la novela, creando una narrativa aún más dramática. Por otro lado, no podemos olvidar el factor tecnológico. Algunas teorías afirman que el Titanic pudo haber sufrido algún tipo de sabotaje relacionado con la tecnología que utilizaba. Por ejemplo, algunos han sugerido que el sistema de radio a bordo del Titanic fue interferido de manera intencional, evitando que los mensajes de socorro llegaran a otros barcos cercanos. Esto explicaría por qué, a pesar de las llamadas de auxilio, los barcos más cercanos no respondieron a tiempo para ayudar a los pasajeros. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo y quieres más contenido sobre estos misterios y teorías, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Otra teoría que ha generado interés es la que involucra un incendio en la sala de carbón del Titanic. Existe evidencia de que, antes de que el barco zarpara, había un incendio que ardió durante varios días en uno de los compartimentos de carbón. Esto no era un hecho inusual en los barcos de vapor de la época, ya que el carbón almacenado en los compartimentos podía encenderse espontáneamente. Sin embargo, algunos creen que este incendio debilitó estructuralmente el casco del Titanic, haciendo que el barco fuera más vulnerable al impacto con el iceberg. De hecho, algunas fotografías tomadas antes de que el Titanic dejara el puerto muestran una mancha negra en el lado de su casco, lo que refuerza la idea de que el fuego ya estaba haciendo estragos. Aunque la tripulación trató de controlar el incendio, se dice que no lograron apagarlo completamente, y esto podría haber sido un factor crucial en el rápido hundimiento del barco. Otro punto que despierta el interés de los teóricos es el comportamiento del capitán Edward Smith. Smith era un capitán muy experimentado, con décadas de servicio en el mar,
y muchos se preguntan por qué tomó decisiones tan cuestionables durante el viaje del Titanic. Por ejemplo, a pesar de las múltiples advertencias sobre icebergs, el Titanic continuó navegando a alta velocidad por una zona peligrosa. Algunos sugieren que Smith pudo haber estado bajo presión de los propietarios de la White Star Line para romper un récord de velocidad y hacer una entrada espectacular en Nueva York. Otros, sin embargo, plantean una teoría más oscura, que el capitán Smith estaba actuando bajo órdenes secretas o que incluso fue manipulado de alguna manera para llevar el barco a su destino trágico. Además, existen preguntas sobre la respuesta de los barcos cercanos. El SS Californian, un buque mercante que estaba relativamente cerca del Titanic la noche del hundimiento, no acudió en su ayuda. Se ha debatido mucho sobre por qué el Californian no respondió a las señales de socorro del Titanic, a pesar de estar dentro del rango visual y de haber recibido mensajes de advertencia. Algunos informes sugieren que el operador de radio del Californian se fue a dormir justo antes de que el Titanic comenzara a enviar sus señales de auxilio, lo que ha generado dudas sobre si hubo una falla de comunicación o si hubo algo más en juego. Incluso el rescate de los supervivientes del Titanic ha sido objeto de escrutinio. El RMS Carpathia, que llegó al lugar del desastre varias horas después del hundimiento, fue aclamado como el barco que salvó a cientos de vidas. Sin embargo, algunos teóricos argumentan que la llegada del Carpathia fue demasiado oportuna y que ya estaba preparado para rescatar a los sobrevivientes. Esto ha llevado a especulaciones sobre si el hundimiento del Titanic fue un evento planificado y si ciertas personas ya sabían que iba a suceder, asegurando que el Carpathia estuviera listo para recoger a los que sobrevivieran al desastre. Finalmente, no podemos ignorar las implicaciones sobrenaturales que algunos han atribuido al Titanic. Desde su construcción, se decía que el barco estaba maldito. Algunos apuntan a la presencia de una momia egipcia que supuestamente iba a bordo como una de las causas de la tragedia. Según la leyenda, esta momia, conocida como la maldición de la momia, traía mala suerte a todos los que entraban en contacto con ella, y se dice que su influencia fue la que llevó al Titanic a su desastroso destino. Aunque no hay evidencia sólida de que una momia realmente estuviera en el barco, esta leyenda ha persistido como uno de los muchos mitos que rodean al Titanic. En resumen, el hundimiento del Titanic está lejos de ser un simple accidente. Los múltiples misterios, teorías y coincidencias extrañas que lo rodean continúan alimentando el debate y el interés en lo que realmente sucedió esa noche. ¿Fue simplemente un trágico error humano o hubo algo más siniestro detrás del hundimiento del barco más famoso de la historia? Lo cierto es que, más de un siglo después, el Titanic sigue siendo una fuente inagotable de intriga y especulación. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando los misterios más grandes de la historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.